¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es la entrevista en general dentro de la medicina, pero tomando algunos aspectos que generalmente los médicos generales o de otras especialidades que no sea psiquiatría o que no se den en un contexto de la psicoterapia conocen. Lo primero que tendríamos que valorar cuando nosotros entrevistamos a un paciente es que dentro de las condiciones en que se dé la entrevista, en un consultorio, en un hospital, en una cama, en un paciente hospitalizado, nosotros siempre tenemos que procurar ver al paciente a los ojos, es decir, hacer un contacto visual con el paciente, refiriéndonos siempre al paciente por su nombre. Eso le significa mucho al paciente, sobre todo cuando se trata de un paciente hospitalizado por las cargas de trabajo y por la institucionalización tanto del paciente como de los médicos. Nos referimos al paciente por el número de cama. Eso le quita su esencia como persona al paciente. Un enfermo, y lo sabrán todos ustedes que hayan estado alguna vez en una situación de paciente, estamos en una situación de indefensión, en una situación de incertidumbre ante lo que puede ser nuestra enfermedad. Y realmente se sufren, lo digo por experiencia propia, los pases de visita en los que se estaba hablando de mí sin tener yo la certeza de lo que se estaba hablando y refiriendo hacia mí, a pesar de mis conocimientos médicos. Y esto es por el estado de incertidumbre que tenía yo respecto a la fractura que tenía en mi rodilla derecha y la gravedad de la misma. Y eso causa un sufrimiento psíquico bastante importante. Entonces, el verlos directamente a los ojos, el llamarlos por su nombre, nos da o les da a los pacientes una gran tranquilidad. La segunda situación que yo les quiero recomendar, sobre todo ahora que se van al internado de pregrado, es que a la hora de presentarse ustedes lo hagan de manera adecuada. Es decir, se van a presentar por su nombre y diciendo que son médicos internos de pregrado, o si en la actualidad en las materias que están llevando en clínicas tienen que hacer una historia clínica, se presentan como estudiantes de medicina de quinto año de la carrera. Esto nos va marcando un marco de referencia para el paciente, vamos poniendo límites del alcance de nuestro actuar para con ellos. La segunda cosa es dejarles en claro que vamos a entrevistarlos, ya sea para hacer una revisión, para hacer una toma de muestras, para hacer una historia clínica, para hacer una nota. Porque si ustedes toman en cuenta la primera sugerencia de dirigirse a ellos en los términos en que les mencioné antes, los pacientes se van a sentir escuchados, se va a establecer un estado de empatía, de rapport hacia ustedes, y es muy probable que en un pase de visita el paciente, cuando se le cuestione algo, se refiera o se dirija directamente hacia ustedes. Y esto, se los digo realmente, puede resultar contraproducentes para ustedes, porque un R1, un R2 o un médico adscrito que sea el médico tratante, lo va a resentir en su ego, en su narcisismo. Puede sufrir una herida narcisista, aunque sea menor. Se los digo por experiencia. Entonces, cuando ustedes le dejan claro que esa entrevista, que puede durar 1 hora,
1 hora y media, 2 horas para hacer una buena historia clínica, es exclusivamente para hacer la historia clínica. Entonces, esto les va a quedar claro, les va a dejar claro a los pacientes que ustedes no son los médicos tratantes. Incluso podrían ustedes darles el nombre de su médico tratante para que a ellos les quede aún más claro, y si tienen dudas o preguntas, se los realicen directamente al médico tratante o al R1 encargado de ese paciente. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que en toda relación médico-paciente se dan un fenómeno, o podríamos considerar dos, que Freud los describió dentro de un proceso de la psicoterapia, pero que se establece en toda relación humana y más aún en toda relación médico-paciente. Y esto es los términos que Freud llamó la transferencia y la contratransferencia. La transferencia va a ser lo que el paciente siente emocionalmente hacia ustedes. Es decir, lo que ustedes le representan al paciente desde una figura de autoridad, que significa estar en un hospital con una bata, con uniforme, e ir a interrogar a un paciente. Y esto, de forma inconsciente, al paciente le va a revivir experiencias anteriores con figuras de autoridad, con sus figuras paterna, materna, con situaciones de su infancia en relación con el trato con los médicos que ha tenido a lo largo de su vida y que muchas veces no han sido gratas para ellos. Entonces, muchas veces lo que el paciente emocionalmente refiere hacia nosotros, una agresión, un trato agradable, una seducción, un intento de hacer una alianza con ustedes, está marcada por todas las experiencias previas que el paciente ha tenido a lo largo de su vida, no solamente por lo que ustedes son en ese momento de la entrevista. Y esto lo tenemos que tomar en cuenta para no tomar como personales situaciones que no lo son. La contratransferencia es lo que nosotros vamos a sentir inconscientemente hacia el paciente en base a nuestra historia personal, desde nuestro nacimiento hasta la vida actual. Y también tiene mucho que ver con la razón, con la motivación inconsciente que nos llevó a estudiar medicina. Entonces nosotros también sentimos cosas hacia el paciente, que pueden ser buenas, positivas, o no tan buenas o negativas. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Ustedes probablemente ya les ha tocado trabajar en urgencias con pacientes que llegan en estado de ebriedad, y el trato que se les da a estos pacientes. Él se lo buscó, él venía borracho, posponemos su atención si es que requiere sutura. Yo he visto en ocasiones que la sutura se da sin anestesia para que el paciente aprenda. Otro caso de contratransferencia negativa se da con los pacientes suicidas. La mayoría de los médicos, como ya se los comenté en clase, pertenecemos a la Liga de la Justicia y vamos a luchar contra la muerte o contra la enfermedad. Entonces, cuando llega un paciente suicida, nos despierta mucho enojo de forma inconsciente. Esto yo lo he visto principalmente en las salas de urgencias. He visto desde situaciones en cuando se hace un lavado gástrico
en el que se introduce la sonda gástrica sin gel para que al paciente le duela y a ver si así, a raíz de este dolor y esta experiencia negativa, se le quitan las ganas de volver a intentar suicidio. Pero eso es una agresión que parte desde nuestro mundo interno y desde nuestro concepto de lo que es el suicidio, de que nuestra labor es luchar contra la muerte, que es una premisa falsa, porque lo único seguro que tenemos todos los seres humanos cuando nacemos es que un día nos vamos a morir. Y ya se los comenté en clase, donde más se muere la gente es en los hospitales, porque en los hospitales es donde está la gente enferma o las personas que tuvieron un accidente. Entonces, esta reacción negativa, esta contratransferencia negativa hacia el paciente tiene que ver con nuestro mundo interno. Lo más grave que yo he llegado a ver es a pacientes suicidas en que un médico, un cienciólogo llega y le dijo en esa ocasión a un adolescente: chamaca estúpida, aquí tienes un boleto del metro para que si la otra vez quieres intentarlo, efectivamente lo logres y no nos vengas a quitar el tiempo aquí y quitarle la cama a alguien que realmente sí se quiere curar y se quiere estar bien. Estos son ejemplos de las contratransferencias negativas, pero también se dan las contratransferencias positivas. ¿Qué pasa si de repente llega una paciente de la tercera edad que nos hace clic con nuestra relación con nuestras abuelas o con una de nuestras abuelas? El trato diferencial hacia ella también va a ser diferente, pero en este caso de forma positiva. Y algo que no tomamos en cuenta, que este trato diferenciado positivo hacia estas pacientes nos pueden hacer perder la objetividad a la hora de dar las indicaciones o de hacer la entrevista de forma adecuada. Otra forma de transferencia negativa es cuando vemos, en el caso de los hombres, a una mujer joven, bonita, hermosa, y que nosotros, desde nuestro mundo interno, desde nuestro mundo de la infancia, de nuestras vivencias, le vamos a dar un trato también preferenciado y volvemos a perder objetividad. Esto también se da con las médicas cuando se trata de un paciente atractivo, en el que despiertan o contactan con necesidades internas que nacen en nuestra primera infancia y que se van fortaleciendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, quiero dejarles en claro que este fenómeno se da en toda relación médico-paciente y que si no lo tomamos en cuenta, nos puede llevar a no realizar una entrevista, una historia clínica, un diagnóstico adecuado, o nos podemos dejar seducir por el paciente y, repito, siempre de forma inconsciente, y esto nos impide ser claro en las indicaciones del tratamiento o en las sugerencias acerca del tratamiento que les tenemos que dar a los pacientes. Yo realmente aprendí a hacer entrevistas e historias clínicas hasta el R1 de la especialidad en psiquiatría, porque cuando la cursé en la carrera de medicina y cuando tenía que hacer mis historias clínicas, que en mi caso me pidieron 100 historias clínicas, pidiendo cantidad más que calidad, yo no aprendí, porque lo que realmente se hace es casi un copy-paste de los compañeros que tenían historias clínicas, modificando simplemente algunos datos. Entonces, tenemos que ser claros en este sentido.
Y quiero agregar algo acerca de algo que un psicoterapeuta o terapeuta, creador de las configuraciones sistémicas sociales, descubrió y que describe como los órdenes de la ayuda. Antes de pasar a lo que son los órdenes de la ayuda, les quiero recordar, Freud postulaba que nuestra vida cotidiana era 95% inconsciente. Desde un experimento de un neurocientífico llamado Benjamin Libet, que trató de demostrar lo que es el libre albedrío, se ha comprobado que Freud estaba equivocado. Y hay neurocientíficos como Antonio Damasio o específicamente un español llamado Francisco J. Rubia, que dice que nuestra vida es hasta en un 99.9 inconsciente. Es decir, que nuestras motivaciones, desde cómo elegimos una carrera, desde cómo elegimos una paciente, parte desde nuestro inconsciente y siempre desde nuestras vivencias en el ámbito familiar y lo que nosotros representamos en nuestro ámbito familiar. Y yo agregaría que incluso hasta transgeneracional, es decir, toda mi clan, todo mi linaje, tanto materno como paterno. Entonces, dentro de este mundo inconsciente se establecen estas relaciones médico-pacientes en el que están inmersos la transferencia y la contratransferencia. Y él agrega lo que llama los órdenes de la ayuda. Y el primer orden de la ayuda es la persona que ayuda, en este caso el médico, solo va a dar lo que puede dar. Y quien recibe o necesita la ayuda solo va a tomar lo que necesita, no más. ¿Y qué pasa con los médicos? En este cuento que nos construyen, en esta historia que nos construyen, que yo le llamo del martirologio médico, de que nosotros somos médicos los 365 días del año, las 24 horas del día, que tenemos que estar siempre disponible para el otro, nosotros nos agotamos emocionalmente. Y si yo estoy vacío emocionalmente, si yo estoy cansado, si yo tengo hambre, si yo sufrí un maltrato por parte de mis superiores, ¿qué es lo que yo realmente le puedo dar al paciente si estoy vacío? Y un paciente con incertidumbre, con angustia, con tristeza, con miedo, generalmente quiere tomar más de lo que él necesita en ese momento como paciente médico. Y nosotros, en nuestra necesidad de reconocimiento y en este contexto de lo que nos han contado de lo que debe de ser un médico, tratamos de dar más. Y esto nos va a llevar a un agotamiento, a un embotamiento afectivo, a volvernos cínicos, incluso a caer en algo que en su momento estuvo de moda, pero que es real y que tiene que ver con el burnout. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar bien nosotros. La sugerencia es que todos los médicos deberíamos de pasar por un proceso psicoterapéutico del tipo que ustedes gusten, siempre que sea con psicoterapeutas calificados, para poder establecer límites claros de lo que yo le puedo ofrecer dentro del ámbito médico a un paciente y marcar los límites a las peticiones que me está haciendo, ya sea de forma inconsciente o consciente el paciente, porque si rompemos este orden de la ayuda,
la ayuda no va a ser eficaz ni eficiente. Y esto es muchas de las razones para que un paciente diabético, para que un paciente hipertenso, para que un paciente deprimido no siga las indicaciones de forma adecuada acerca del tratamiento. El segundo orden de ayuda que describe Bergelinger es que la ayuda siempre está al servicio de la supervivencia, el desarrollo y el crecimiento de la vida y de las personas, pero que hay circunstancias externas que no podemos modificar y que a veces en nuestra necesidad de querer ayudar a este paciente, a un paciente terminal, a un paciente con cáncer, a un paciente que no puede pagar su tratamiento, tratamos de ayudar a pesar que estas condiciones o circunstancias externas nosotros no las podemos modificar y siempre estaremos condenados al fracaso en esta ayuda. A muchos de nosotros como médicos nos es difícil soportar el destino del otro. Y a costa aún de nuestra salud y nuestra tranquilidad, queremos cambiar el destino que no se puede modificar. ¿Qué corresponde para poder respetar este segundo orden de ayuda? El reconocer nuestros límites. El aceptar el destino del otro, del paciente, por complicado que éste sea, porque eso es algo que nosotros no podemos modificar y que si lo intentamos hacer nos va a generar una gran frustración y un gran dolor, y que probablemente conecte con un dolor que tiene que ver con las motivaciones inconscientes que nos llevaron a estudiar medicina. El tercer orden de la ayuda es que nosotros como médicos, como psicoterapeutas, debemos tratar al otro, al paciente, como un adulto, no como un niño. Y la mayoría de nosotros generalmente no lo hacemos. Regañamos al paciente que no sigue indicaciones, que no se toma el medicamento, que no quiere tomar el medicamento y que decide no tomar el medicamento. Nosotros asumimos el rol en esta relación de transferencia contra transferencia de un padre y vemos al paciente como a un niño, como a un menor que no tiene la capacidad de decidir acerca de las circunstancias concernientes a su tratamiento. El paciente tiene derecho a negarse a no recibir, el tratamiento. Él tiene el derecho de hacerlo. Tiene derecho de pedir su alta voluntaria, aunque esto implique un perjuicio grave para su salud o incluso la muerte. Nosotros no somos quienes para regañar u obligar a un paciente a que tome un tratamiento o que siga las indicaciones que les damos. Hay estudios que hablan de las ganancias secundarias que les lleva a una enfermedad a un paciente y que muchas veces son las motivaciones para no llevar una dieta o un tratamiento adecuado. Si nosotros lo respetamos a él como un adulto y le damos un trato como un adulto, es posible
que se establezca una relación médico-paciente adecuada y entonces sí, desde un actuar de adulto a adulto, lograr modificar algunas cosas. Ahora, el cuarto orden de la ayuda. Y esto es algo que la medicina se ha tardado en tomar en cuenta. Nosotros no podemos ver al individuo solamente desde la parte individual. Lo tenemos que ver como parte de un sistema. Primero un sistema familiar, un sistema social, en la que se dan una serie de interacciones y reacciones con todos los miembros del sistema. Si nosotros no hacemos esto, no podemos a veces visualizar o ver lo que está significando para él la enfermedad o el por qué se está presentando la enfermedad. El ejemplo más claro de esto es en los pacientes alcohólicos, que muchos de nosotros los médicos no consideramos al alcoholismo como una enfermedad, pero el alcoholismo es una enfermedad y que, curiosamente, afecta a muchos de nosotros que estamos en la profesión médica. El paciente alcohólico no es alcohólico solamente por él. Él representa el chivo expiatorio en un sistema familiar en el que todos depositan en él las necesidades, los problemas, el desequilibrio en el sistema familiar. Y el paciente alcohólico toma este rol que no le corresponde y se mueve como el chivo expiatorio o el paciente síntoma de un sistema. Es mi experiencia que muchos pacientes alcohólicos que ya están en recuperación, que ya han dejado de beber, que muchas veces es la misma familia, la esposa, la madre, los hijos, los que generan situaciones de tensión y de estrés que pueden llevar o que llevan al paciente a que vuelva a consumir ya sea alcohol u otra sustancia. Porque, les doy un ejemplo, es una forma muy fácil en que la familia no se da cuenta de sus propios problemas, como familia, como sistema. Y finalmente, el quinto orden de la ayuda tiene que ver en aceptar, y puede sonar raro lo que voy a decir, el amar al otro tal como es. Y no hablo de otra cosa más que el del amor, porque el otro es un ser humano y merece todo nuestro respeto y merece toda nuestra atención. Los budistas lo llaman amor incondicional, en el que se debe de respetar incluso a todo ser vivo. Los monjes budistas, por ejemplo, respetan hasta la vida de los insectos. Entonces, nosotros debemos de entender que el otro forma parte de un sistema complejo en donde se dan una serie de interacciones que incluyen el proceso de salud, enfermedad, y que nosotros tenemos que verlo así, sin emitir juicios o sin caer en la indiferencia. Si nosotros logramos establecer esto, la relación médico-paciente sería muchísimo más clara, muchísimo más fluida, y nosotros entonces sí, a partir de esto, pudiéramos ayudar al otro, al paciente, sin que nosotros nos vayamos entre las patas de los caballos.
Esto es muy importante y se los quiero remarcar porque están a punto ustedes de irse al internado. Primero ustedes son los que tienen que estar bien. Tienen que procurar y aprovechar sus horas de sueño, de descanso, procurar estar bien alimentados, dentro de lo posible realizar ejercicio, y que en muchas ocasiones no entendemos como médicos que un buen ejercicio es de repente dejar el coche estacionado y realizar una caminata de 30 minutos diarios. Y nunca sacrificarme por el otro, porque esto nos lleva a romper los órdenes de la ayuda y nos lleva a una mala relación médico-paciente. Espero que esta plática, que esta clase por videoconferencia les sea de utilidad para su práctica médica y para que el internado sea una experiencia agradable, tomando en cuenta que hay muchas circunstancias externas que van a estar fuera de su control. Hay un sistema que se resiste a los cambios. Los sistemas son todos abiertos, todos están interactuando, los que formamos parte de un sistema, estamos en homeostasis, es decir, en equilibrio, y siempre que se trata de introducir un cambio, aunque sea un cambio positivo para el sistema, hay miembros del sistema o el sistema mismo que se va a resistir a estos cambios, aunque resulten positivos. En la próxima charla les voy a hablar un poquito acerca de la entrevista psiquiátrica, que varía en general de lo que es una entrevista médica, pero que si aplicáramos ciertos conocimientos de la entrevista psiquiátrica, nosotros pudiéramos realizar una mejor entrevista médica de cualquier especialidad o de medicina familiar. Muchas gracias.